Los partidos que integran el gobierno, PSOE y Podemos, están ultimando esta semana el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2021. Hacienda los quería haber tenido listos a principios de octubre, pero las discrepancias entre ambos partidos han retrasado el proceso, por lo que se da por hecho que empezaremos el año 2021 con una nueva prórroga de los presupuestos de Cristóbal Montoro. Uno de los escollos principales son los impuestos. El Ejecutivo todavía no tiene claro cuáles subirán el próximo año. De hecho, en el plan presupuestario que han enviado a Bruselas, esta parte se encuentra en blanco. Los ministerios socialistas se muestran partidarios de eliminar las deducciones fiscales. Ya en el año 2018, el anterior gobierno en solitario de Pedro Sánchez le encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, un informe para determinar qué deducciones fiscales eran útiles y cuáles no, es decir, cuáles cumplían con el objetivo para el que fueron diseñadas. Estas bonificaciones afectan al IVA, al impuesto de sociedades y al impuesto sobre la renta, pero parece que las primeras que se podrían eliminar o modificar son las que afectan al IVA. En España tenemos tres tipos de IVA: el IVA general del 21%, el IVA reducido del 10% y el superreducido del 4%. Estos dos últimos se consideran deducciones fiscales. El problema está en que más de la mitad de los bienes y servicios que consumimos están gravados con estos dos tipos de IVA, lo que supone una importante merma para la recaudación del Estado. Poner tipos más bajos es una estrategia política que se utiliza para fomentar o hacer más accesible el consumo de bienes y servicios de primera necesidad, sobre todo para las rentas más bajas. La cuestión es que esta función no se cumple ni en la hostelería, ni en el transporte, los libros, la jardinería o los paquetes turísticos de todo incluido, de los cuales se benefician especialmente las rentas altas. Economía y Hacienda han puesto sobre la mesa la posibilidad de reclasificar estos productos y ponerles un tipo de IVA más alto, pero Podemos se opone. El partido de Pablo Iglesias lo que quiere es subir el IRPF de las rentas altas y el tipo mínimo del impuesto de sociedades. En concreto, quieren subir el IRPF de las rentas de más de 200.000 euros. En este punto ya han cedido, porque inicialmente pedían una subida para el tramo de más de 130.000 euros y para el de 300.000. Y además piden un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades. Mientras ambos partidos negocian sobre estas cuestiones, ha surgido en España una nueva polémica también relacionada con el plano fiscal, que es por qué las mascarillas están gravadas con un IVA del 21% cuando son un producto de primera necesidad y en otros países tienen un IVA más bajo. La ministra de Hacienda argumenta que una directiva europea del año 2006 impide bajar el IVA de las mascarillas, aunque la Comisión Europea ya ha lanzado un comunicado diciendo que no va a abrir ningún expediente sancionador a aquellos países que bajen este IVA. La directiva es diáfana, la directiva es tan clara respecto a la imposibilidad de bajar el precio de las mascarillas, que todos los Estados miembros que no lo hemos hecho en cumplimiento de la ley, de la directiva, estamos reclamando a la Comisión cuál es el planteamiento que va a hacer respecto a esto, si va a utilizar régimen sancionador con esos países o si nos va a permitir a todos los países poder hacer uso de esa bajada del precio. Montero dice estar esperando una respuesta de Bruselas para saber si puede bajar o no el IVA, y aún así ha prometido que en caso de no poder hacerlo, intentará hacer a las mascarillas más asequibles fijando un precio máximo. Lo que no sabemos es cuándo se producirá este cambio. El IVA de las mascarillas se suma así a las decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo respecto a impuestos y también a otros asuntos como el tope del precio de los alquileres, el IPREM o el salario mínimo, que también están dificultando la elaboración de los presupuestos. Mientras ellos no se pongan de acuerdo, no podrán ponerse a trabajar en atar los apoyos parlamentarios que necesitan para sacar adelante las cuentas en el Parlamento.